Palabra de Dios, bienvenidos a todos los amigos que nos visitan, todas las familias, sean bienvenidos a la casa de Adonai. Y vamos a leer. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Toditos. Vamos a leer capítulo 16, versículo 19 del libro de San Lucas, del Evangelio de San Lucas. Usted me va a acompañar a leer. Yo voy a leer el siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el rico y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó su voz estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima se establece entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, Porque tengo hijos hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a explorarte por mí. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganos. Entonces dijo: ¿Cómo no hablarán? Pero si alguno cree en ellos y los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Puede sentarse. Muy amable, muy gentil por estar de pie. Hemos leído un pasaje en vía de extinción. Siéntase privilegiado en escuchar este pasaje, porque ya esto no se escucha. Ya las predicaciones y el mensaje postmoderno se limita o se refiere solamente a la parte bondadosa, a la parte sublime, a la parte favorable de Dios con respecto al hombre. De hecho, hay una corriente que se originó dentro de la patrística, es decir, los padres de la iglesia. Hubo un hombre llamado Marción, que fue el que dividió la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, porque no existía antes una división. Lo que empezó como una división sistemática, es decir, para favorecer o para poder facilitar el estudio de la Sagrada Escritura, se convirtió luego en un arma, o sea, un estratagema para, en cierta forma, diferenciar o en cierta forma descalificar la historia del Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Este señor Marción, que fue el que dividió en dos testamentos el libro sagrado, este señor dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que no tenía nada que ver con el amor, con la misericordia, con la ternura, con el cariño y con los buenos sentimientos. Y dijo que el Dios verdadero y real era Jesús, porque Jesús predicó precisamente de ese amor. ¿Qué sucedió con esto? Entre otras cosas, este pasaje que acabamos de leer solamente aparece en el Evangelio de San Lucas, porque Lucas se dio la tarea fue el investigador de los 4 evangelios. Usted sabe que fue el periodista, y aparte de todo era médico, es decir, que era una persona con un oficio muy
profundo acerca de lo que fue la historia y el ministerio de Cristo. ¿Por qué hablamos del infierno como tal? Porque no podemos desmembrar a Dios. Nosotros estamos en una época donde se está proliferando precisamente ese mensaje. Usted ve en las calles, en los autobuses, automóviles, inclusive usted ve en los estadios de fútbol. Yo, el día que hubo la final de la Champions, vi un mensaje de Juan 3:16, ponen John 3:16, es decir, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más las manillas. ¿Se ha visto las manillas? Que dicen Dios es amor, ponen un corazón, ¿verdad? Hubo una campaña en Norteamérica que se llamó ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Que se proliferó mucho en las redes sociales. Es decir, que se está propagando un mensaje a media de Dios. Se habla solamente del amor, del amor, del amor, del amor, y se está descalificando una parte importante de Dios, y es la justicia de Dios. La justicia. ¿Dónde queda la justicia si Dios solamente fuera amor? Ayer tenía un pequeño debate con una compañera que estudió conmigo teología. Ella es psicóloga y me decía, estaba de acuerdo, esta semana usted sabe que la Honorable Corte Constitucional se encargó de derogar unos artículos de nuestra Constitución que prohibían el consumo de licores y de sustancias alucinógenas en lugares públicos. Yo creo que usted vio que hay un alboroto armado, inclusive hoy hay una marcha, si no estoy mal. Precisamente ella decía que, o sea, el argumento de la Corte Constitucional es que los individuos tienen derecho al desarrollo de la libre personalidad. Es decir, si una persona quiere ser drogadicta, hay que dejarla que sea drogadicta, y si otro quiere ser alcohólico, hay que dejarlo que sea alcohólico. Es decir, que estamos en medio de una ideología de liberalidad. Usted quiere consumir crack, consuma crack, no importa. El gobierno no se preocupa por el individuo como tal, de su preservación, sino de las libertades. Ponen por encima de las libertades a la integridad o a la preservación del individuo como tal. Es decir, si usted quiere pararse ya a la mitad de la calle ahora y drogarse y tirarse a la mitad de la calle, nadie puede impedirse. ¿Por qué? Porque ya eso no es punible dentro de la ley colombiana. No es punitivo, claro. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que cada día existe en el mundo, existe en la sociedad más impunidad. Cada día se preocupan más por el malo que por el bueno. Yo creo que usted se recuerda que hace unos meses en un centro comercial en Bogotá, unos niños, una pareja de homosexuales empezó a tocarse y a besarse y a hacer cosas, y un padre de familia agredió a uno de los agredió, y al hombre lo metieron preso y se formó un alboroto. Recuerda que, si no estoy mal, el miércoles santo hubo una besatón en Bogotá, una besatón entre hombres. Ya nosotros hemos trastocado, pero eso es precisamente porque la sociedad se ha vuelto relativista. Es decir, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Ya las leyes se han distorsionado totalmente. ¿Eso qué significa? Que al paso que vamos, Dios va a ser cómplice de todas las aberraciones que el hombre comete. De hecho, las personas dicen que Dios es amor, y que como Dios es amor hay que vivir y hacer lo que nosotros nos dé la gana. Pero precisamente nos estamos olvidando de ese Dios justo, que dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable. ¿Usted cree que una persona pobre que no tiene justicia, a cuál es la última justicia que se roba? Después de pasar por una tutela, un derecho de petición, una tutela, después de que sus derechos no sean respetados, ¿qué es lo que dice el pobre? Dios a la justicia. Se lo dejaré a Dios, pero como Dios no es justo, porque Dios es bueno.
Dios va a ser bueno también con el que le quitó todo. Dios no puede reprenderlo, ¿se da cuenta? Eso es una incoherencia total. Dios es justo y Dios castigará al que hace mal. Dios juzgará al que hace las cosas mal y recompensará al que hace las cosas bien. Eso se llama justicia. Por eso cuando nos enfocamos en este escenario nos damos cuenta que hay dos personas en esa situación. Hay un hombre rico que, aclaro, la riqueza no es pecado. Yo lo he dicho aquí, el rico no se va para el infierno y el pobre para el cielo por su condición económica. Hay muchos ricos que están en el cielo y hay muchos pobres que están en el infierno. Así que nos vendieron el voto de la pobreza, la religión tradicional de que para ir al cielo había que ser pobre. No, señor. Es la condición espiritual la que nos lleva o la que nos aleja de Dios. Amén. Y aquí un hombre rico, que tenía una vestidura de púrpura y de lino fino, y que dice la Biblia cada día hacía banquetes con esplendidez. Ese es el primer personaje de que habla la Biblia, pero el otro era todo lo contrario. Dice la Biblia que no era rico, era un hombre mendigo que se llamaba Lázaro, y que no solamente era mendigo sino que estaba enfermo. Y la Biblia dice que no solamente estaba enfermo sino que estaba lleno de llagas. Y la Biblia no dice que solamente estaba lleno de llagas, sino que también los perros venían y le lamían las llagas. Es decir, que ese hombre llamado Lázaro estaba en una condición deplorable, en lo más bajo y lo más arruinado que puede estar una persona en su condición social, física y digamos familiar, porque no aparece que tenga o que tuviera una familia o que alguien se preocupara por él. Pero la Biblia dice que este hombre no solamente era mendigo, estaba lleno de llagas, los perros le lamían las llagas, sino que también tenía hambre. Ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, ¿verdad? Pero sucedió lo inevitable. Tuvo el evento que todos vamos a pasar: la muerte. Todos tenemos una cita. El problema es que no sabemos ni el día ni la hora, pero todos tenemos una cita con la muerte, a menos que Cristo venga y seamos levantados. Pero la Escritura dice que los dos murieron, y el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Despertaron a la eternidad, porque es una escena que contrasta totalmente con todas las pseudo religiones que nos han venido de Oriente, especialmente la nueva era, donde hablan de la reencarnación, donde hablan del karma, del nirvana y de todas esas cosas extrañas. Es tan extraño. Yo decía la semana pasada que Dios dijo: hagamos al hombre, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre dijo: hagamos al hombre. Pero ahora el hombre ha dicho: hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Estamos en tiempos de humanismo, donde está por encima de la palabra de Dios la palabra del hombre. Amén, hermanos. ¿Estamos aquí? ¿Por qué digo todo esto? Porque ellos murieron y despertaron en una eternidad y en una condición totalmente diferente. La Escritura dice que el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, que los dos estaban en un lugar, pero que estaban separados por una cima con ese que es un abismo. Estaban separados. Miren, acá nos dice la Biblia que despertaron convertidos en un loro o en un perrito de esto, un cocker, o no despertaron en un pitbull, porque ahora los pitbull, los animales los tratan como a personas. Yo creo que hay animales que viven mejor que las personas.
despertaron en una eternidad. La Biblia no habla de que despertaron en el limbo, ni en el purgatorio. Usted sabe que el purgatorio es una obra, el origen del purgatorio no es ni bíblico ni siquiera religioso. Fue un invento o un libro escrito, pagado por la iglesia de Roma a Dante Alighieri, para poder refrendar, para poder soportar, argumentar la teoría del limbo o la teoría del purgatorio. Pero eso no está en la Biblia, no existe como tal. Una vez que nosotros morimos, vamos a una eternidad, no a un estado intermedio. Y la Escritura dice que los dos, estando en su estado de eternidad, uno estaba siendo atormentado en una llama y el otro estaba, dice la Escritura, en mejores condiciones. Abraham le dijo al rico que tenía sed: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que no pueden pasar de allá ni de acá pasar allá. Todo hasta ahí está claro. No vamos a hablar del infierno, no piensen que vamos a hablar del infierno, hablaremos más adelante, pero sí vamos a hablar del infierno. Hablaremos de los 3 lugares de tormento más adelante. Pero hoy vamos a referirnos al versículo 27, porque el rico dijo estas palabras en el versículo 27: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, para que ¿les qué? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no llega Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Vamos a hablar del testimonio, pero tomé una escena, un escenario que yo diría que es el escenario al que menos a uno le gustaría estar. Un escenario donde ya no había oportunidad, donde el rico le suplica a Abraham que envíe a Lázaro. Imagínense, Lázaro había muerto, pero después, al final del relato, nos damos cuenta que el rico quería que Lázaro resucitara de entre los muertos, y que una vez resucitado fuera a la casa de su padre y le predicara a sus 5 hermanos de que había un infierno, de que él había salido de ese lugar y había visto allá al hermano de ellos. ¿Para qué? Para que no fueran a ese lugar. Pero Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganos. Y después él le dice: no, pero si alguno va de entre los muertos y les habla y les predica, ellos se van a arrepentir. Pero Abraham insistió y le dijo: no, porque si no oyen la palabra de Dios, es que es lo que traduce Moisés y los profetas, era lo que llamaban en la antigüedad la Tanaj. ¿Qué era la Tanaj? Era la Biblia de los judíos. La Tanaj eran los 5 primeros libros de la Biblia y los profetas. Esa era la Tanaj. Es decir, digámoslo de esta forma: si ellos no escuchan la palabra de Dios, tampoco se van a arrepentir si alguno se levanta de entre los muertos. Así dijo, así de sencillo. Y es verdad. Realmente, si en esta iglesia estuvieran todas las personas que han venido y han recibido un milagro, un favor de Dios, esto tendríamos que salir al otro lado. Pero muchas personas reciben el favor, el beneficio de Dios, la señal de Dios, pero no se arrepienten realmente, como es el hecho o el evento que estaba pregonando Abraham. Si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán, dijo el rico. Pero Abraham dijo: no es suficiente. Por eso en esta mañana vamos a hablar del testimonio, porque duramos 4 meses hablando de la devoción, ¿verdad? Hablamos de oración, de ayuno, de liberación.
pero vamos a tener, no, este año no es un año de meses, como lo hemos manejado, sino de temporadas. Tenemos una temporada donde vamos a hablar de testimonio. Y hoy vamos a hablar de testimonio, porque es importante el testimonio. ¿Usted cree que es importante testificar? Para el rico en el infierno, era debido a muerte que alguien le testificara a sus hermanos de que sí existía un lugar de tormento, que existía un lugar donde las personas que morían sin Cristo iban a ir a parar. Para él era debido a muerte. Es decir, que la vida de aquellas personas, de aquellos familiares de él, podría cambiar si alguien les predicaba y les confirmaba o les testificaba mejor de que existía un lugar donde iban las personas que no vivían una vida agradable para el Señor. Ahora, la expresión aquí testimonio tiene, esto es griego, Nuevo Testamento, fue escrito en griego, y aquí hay mire, en todo el libro sagrado, todo el libro desde Génesis hasta Apocalipsis aparece 367 veces la palabra testimonio o alguno de sus derivados. Es decir, testimonio, testificar, testificó, todos sus derivados. Aparecen 367 veces en la Biblia, es decir, que aparece en gran número en la Escritura. Pero la mayoría de ocasiones aparece en el Nuevo Testamento, es decir, después o post Jesucristo. ¿Por qué? Porque digamos que parte de la esencia del Nuevo Testamento es el testimonio. Toda la Biblia habla de Cristo, ¿verdad? Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Pero mientras en el Antiguo Testamento se habla del Mesías prometido, se habla del Cristo que vendría, todo el Antiguo Testamento nos muestra la profecía del Hijo de Dios. El Nuevo Testamento se cumple la profecía y entonces los hombres comienzan ya no a testificar el Padre ni los profetas, sino ahora los hombres, todos nosotros estamos llamados a testificar de la persona de Jesucristo. Ahora, el significado de testimonio es el siguiente: declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él, o es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de algo o de alguien. Es una prueba, una declaración para demostrar veracidad de un hecho o haber sido testigo de él. ¿Usted recuerda o ha visto, por los que no han pasado por un estrado judicial, que cuando alguien es llamado a indagatoria o llamado en un proceso judicial, se le hace jurar, poner la mano sobre la Biblia? En el caso del juramento tradicional, y se le exige que jure decir la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Y solamente la verdad. Y se coloca la mano sobre la Biblia para que la persona tenga digamos, una base no solo legal, porque la Biblia también es un libro que tiene códigos de justicia y de gobierno, sino delante de Dios vas a hablar, vas a jurar y no vas a mentir. Y la persona debe de dar un testimonio, una confesión coherente y sobre todo veraz. Eso es lo interesante de lo que estamos hablando, porque el rico quería testificar de algo que él estaba viendo. Por eso el noveno mandamiento dice que no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Es uno de los 10 mandamientos del Decálogo de Éxodo capítulo 20. Dice que no darás falso testimonio, no calumniarás contra tu hermano, porque para Dios es importante dar un testimonio verdadero de las cosas, decir la verdad. Amén. Pero para Dios es importante dar testimonio de las cosas. Escúchenme algo, usted no ha visto a Dios. ¿Usted ha visto a Dios?
Yo no lo he visto. ¿Usted ha visto un ángel? Yo no lo he visto. Sin embargo, yo doy testimonio de lo que he oído, de lo que he leído y de lo que he creído, conforme a lo que Dios ha establecido en la palabra, en su palabra. Amén. Yo creo que si la palabra dice que hay un cielo, yo creo que existe un cielo, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que hay un lugar de tormento preparado, dice la Biblia, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, yo creo que también existe. Amén. Yo creo que Cristo murió, resucitó y subió al cielo. No solamente lo creo porque la Biblia lo dice, sino porque la historia lo dice y porque el Espíritu Santo en mi vida me da testimonio de que eso es verdad. Amén. Pero el rico creyó cuando se estaba quemando en el infierno. El rico creyó que había un lugar de tormento cuando estaba ardiendo allá. ¿Qué testimonio podía dar él si ya no podía salir de ese lugar? ¿Cómo pretendía que Dios sacara a alguien del seno de Abraham y lo enviara a la tierra para que les hablara de que había un lugar de tormento? Si la Biblia dice que Dios ha establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a ver, el testimonio, si es una exigencia o si es un deber de nosotros como seres humanos, o Dios también lo ha hecho. Vamos al origen de las cosas, porque Dios nunca nos manda a hacer algo sin antes darnos el ejemplo, ¿verdad? Dios nos habla de amor, pero nos dio ejemplo de amor. Dios nos manda a perdonar, pero en la cruz Él perdonó a todos los que lo asesinaron, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero mostrarles una foto que tengo en la memoria, porque les voy a mostrar uno de los testimonios del Antiguo Testamento que Dios estableció. Creo que se ve bien, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Tiene 3 nombres. 3 nombres tiene. ¿Cuáles son los 3 nombres? El arca del pacto, el arca del testimonio y el arca de la alianza. Pero nosotros nos vamos a centrar en el arca de la alianza, porque se ha hablado mucho del simbolismo. De hecho, ha aparecido en películas en Hollywood. Recuerdan Los Cazadores del Arca Perdida. Pero esta arca, que era de madera de acacia, forrada totalmente, o digamos, cubierta totalmente en oro puro, tenía un testimonio al interior. El testimonio principal del arca, recuerde usted que el propósito de Dios en toda la Biblia es hablar de Cristo, de Jesucristo. No hay otro propósito. Ahí está Cristo representado. Es un testimonio de Cristo y yo le voy a decir por qué. ¿Quién se encontraba? Eso que usted ve arriba en la tapa, donde están unos querubines, ¿sí lo ven? Están unos querubines así, en esta forma. Y esa tapa de arriba, que está rodeada como de unas pequeñas ornamentaciones, se llamaba el propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año a derramar la sangre de un cordero para redimir todos los pecados de la nación, la sangre la derramaba sobre esa tapa, sobre ese propiciatorio. Pero adentro había algo interesante. Recuerda que habían 3 cosas, que eran la vara de Aarón que floreció, una vasija con maná y las 2 tablas de la ley. Ahí está Cristo. Las 2 tablas de la ley estaban representando precisamente a la palabra hecha carne. Usted sabe que Jesús es el verbo
es decir, la palabra accionada. Jesús fue la palabra encarnada que nos visitó hace 2000 años. Es decir, que las tablas de la ley representan a Cristo, la palabra encarnada. La vara de Aarón que reverdeció representan precisamente la resurrección de Jesús, que Jesús iba a resucitar. ¿Y qué representará el maná? Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús dijo: vuestros padres comieron el maná del desierto, ¿y qué? Y murieron. Él les dijo: ellos comieron pan y murieron. Pero el Señor dijo: el que come de mi carne y bebe de mi sangre no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna. Y se estaba refiriendo de una forma metafórica a creer en el sacrificio que Jesús hizo a través de su sangre y de su cuerpo. Amén. Entonces esto es un testimonio. Fue un testimonio para que su pueblo, para que Israel entendiera que había un sacrificio, que había un personaje, que había una representación que traería la salvación a toda la humanidad. Pero ya eso no nos sirve a nosotros. Ya no debe existir Arca de la Alianza. Eso ya, si la quieren buscar, que la busquen. La pueden destapar, pueden hacer lo que quieran con eso. Porque ya el testimonio no está en tablas. La Escritura dice que el testimonio de Dios está escrito en nuestros corazones. Nosotros, dijo el apóstol Pablo, somos cartas abiertas delante de los hombres. Ya Dios no necesita esa arca, Dios necesita de usted y de mí para que testifiquemos de Él. Amén, iglesia. Estamos en un mundo lleno de malos testimonios, pero todavía hay buenos testimonios, y muy buenos, ¿verdad? Así que después que conocemos el simbolismo del Arca de la Alianza, que uno de los modelos que Dios utilizó para darnos testimonio a nosotros, para darnos testimonio de su presencia, de la persona de Jesús, hay testimonios que son muy contundentes, donde Dios habla, donde Dios testifica. Usted recuerda el capítulo 1 del libro de Job. Dios dio un testimonio acerca de una persona. ¿Recuerda lo que dijo en el capítulo 1 de Job? Hablando con Satanás, capítulo 1 de Job. Job se encuentra exactamente antes del libro de los Salmos. Y el Señor le dice lo siguiente: porque aunque usted no testifique, Dios sí testifica. Aquí hay varias cosas que todos los días testifican. Una de ellas dice la Biblia que es la sangre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1. ¿Usted sabe qué significa Satanás? ¿Usted recuerda qué significa Satanás? ¿Nadie recuerda qué significa Satanás? ¿Y qué significa diablo? Tampoco. Yo conocí un perrito que le pusieron diablo. Le pusieron diablo, pero no sé ni qué significa diablo. ¿Qué significa Satanás? El adversario. No se lo olvide, el adversario, el enemigo. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el enemigo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?, le preguntó el Señor. Y él dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí un testimonio. ¿Se da cuenta? Yo quiero ir al origen del testimonio para primeramente ilustrarle a ustedes que Dios es el primero que testifica. Y aquí la Biblia dice que después de mostrarle el arca del testimonio,
que Dios testifica no solamente de Él, sino de las personas. Y aquí testificó no solamente delante de las personas, dice la Escritura, delante de Satanás. Él dijo: no has considerado a mi siervo Job, un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, que Dios da testimonio de nosotros. Amén. Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Satanás no ha dejado de rodear la tierra y de andar por ella. Él anda rodeando. Es más, la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que él anda buscando víctimas en todo el mundo, rodeando la tierra, andando y rodeando la tierra. Pero la Escritura dice que se encontró con una persona de la cual Dios dio un buen testimonio y dijo que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, llamado Job. Ahí no queda todo. Vamos a ir a Lucas, capítulo 3, y vamos a ver ahora al Padre dando testimonio del Hijo. Ya usted conoce la cita, pero vamos a leerla. El bautismo de Jesús, dice la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que Dios ha testificado siempre. Capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Qué más dice? Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Eso qué significa, iglesia? Que Dios el Padre testificó de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma, no que sea una paloma, en forma de paloma, y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso se llama testimonio. ¿Amén? Pero Pedro, que estuvo ahí en la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: Pedro, segunda de Pedro 1, 17. Pues cuando él recibió de Dios, vamos a esperar que lo tenga. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esto nos demuestra a nosotros, a su vez, que Dios da testimonio, el Padre, del Hijo Jesucristo. Y no solamente dio testimonio, sino que lo hizo de forma pública, porque Pedro está escribiendo como si hubiera sido un testigo de aquella revelación sobrenatural. Es decir, Pedro escribe como si él hubiera estado presente ahí, y es evidente que está hablando de algo que él vio y escuchó. Por eso dice que él recibió de Dios Padre honra y gloria, y que le fue enviada la magnífica gloria desde una voz que le decía estas palabras. Es más, el apóstol Pedro, vaya conmigo al primer capítulo. No solamente voy a remitirme a este versículo para refrendar lo que dijo Lucas, sino que en primera de Pedro dice también lo siguiente. Segunda de Pedro 1 dice, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida, vamos a leer desde el 16 mejor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor. Ya lo tiene, ¿verdad? El 1.16 de segunda de Pedro. ¿Tenemos la Biblia así? Estamos siguiendo la predicación. Bueno, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pues que leímos el 18 dice: y nosotros, ¿qué dice? Oímos esta
esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es decir, que Pedro está afirmando que fue testigo de lo que sucedió en el momento del bautismo de Jesús. Ahora, Pedro no solamente fue testigo de eso, sino en el momento de la transfiguración estuvo presente. Dese cuenta de algo, iglesia, que el testimonio hace parte del reino de Dios. Amén. Hemos orado, hemos ayunado, cantamos alabanza, levantamos la mano al cielo, pero hay una parte fundamental que estamos descuidando y que Dios nos hace énfasis en este día. Vamos a ver en Juan capítulo 5, para que usted se dé cuenta que dentro de la naturaleza de Dios, y yo diría que sería un atributo comunicable que Dios nos ha dado, es la capacidad de poder testificar y de poder nosotros contemplar, ver su gloria para que podamos hablarle a otros precisamente de eso. En Juan capítulo 5, versículo 31, Juan habla mucho del testimonio. Juan capítulo 5, versículo 31, ¿ya lo tienen? Tengo Juan abierto, porque vamos a leer varios versículos ahí. Juan capítulo 5, versículo 31 al 37, dice lo siguiente: si yo doy testimonio acerca de mí, ¿qué dice? De mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién está dando testimonio? ¿A quién se refiere Jesús? ¿Está hablando Jesús? ¿Quién dio testimonio acerca de él? Juan. Muy bien, la Biblia se interpreta a sí mismo. A sí misma. 33 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Recuerda que cuando Juan estaba en la cárcel, antes de que lo decapitaran, él le mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Y él le dijo: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los mudos hablan, que los cojos andan, y que a los pobres les he predicado el evangelio. En pocas palabras le dijo: yo soy el Mesías enviado, yo soy el Cristo. Juan pudo descansar en paz porque sabía que había dado testimonio de la verdad. Ahora, el versículo 34 dice lo siguiente: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El versículo 36 dice lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora dice Cristo: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ahora Jesús dice que no solamente Juan dio testimonio de él, sino que las obras que él hizo también estaban dando testimonio acerca de Dios, acerca del Padre, acerca de la promesa cumplida. En el capítulo 3 Juan dice que la entrevista que hace Jesús con Nicodemo le dice las siguientes palabras: Señor o Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo reconoció que era testigo de que él hacía señales de Dios, y que lo que él hacía no lo podía hacer nadie a menos que Dios estuviera con él. Es decir, que Nicodemo creyó. Amén. Nicodemo no tenía que recibir a Cristo porque él ya había creído que Cristo venía de Dios. Amén, iglesia. Ya él sabía que Cristo venía de Dios. Por eso cuando él se presenta a donde Jesús en el capítulo 3, Jesús no le dice: tienes que creer que yo soy el Hijo de Dios y tienes que creer que yo voy a morir por los pecados de la nación, sino que Cristo le va más allá. Cristo lo empieza a discipular y le dice: ¿sabes una cosa, Nicodemo? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo ya estaba en otro nivel, ya había creído que Cristo venía de Dios. Amén, iglesia.
había visto las obras. ¿Por qué creyó? Porque dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Recuerda cuando en medio de la tempestad Jesús dormía y se levantó esa tempestad y los discípulos se asustaron y lo levantaron. Levántate, Señor, que perecemos, ayúdanos. Y el Señor se levantó y no hizo como Thanos, sino que dice la Biblia que mandó a los vientos, y los jóvenes se rieron. Todos los jóvenes se rieron, los que vieron Los Vengadores. Jesús no chasqueó los dedos. Jesús le dijo, ¿qué le dijo a la tempestad? Le dijo dos palabras: calla y enmudece. Y la escritura dice que se hizo grande bonanza. Y los que estaban con él dijeron, ¿quién es este hombre? ¿Con quién estamos montados en el barco en la barca? ¿Quién es este hombre al que los vientos y el mar obedecen? Es decir, ellos estaban siendo, escuche esto, recibiendo el testimonio de Jesús a través de las obras de Jesús. Amén, iglesia. Pero ahora hay algo más importante. El versículo 37 dice, también el Padre que me envió, ¿qué dice? Da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Se da cuenta la importancia del testimonio? Juan testificó de Jesús. Juan estaba bautizando a orillas del Jordán a las personas para arrepentimiento, y cuando Jesús vino a él se detuvo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el varón del que les hablé, de que no era digno de desatar la correa de su calzado. Juan dio testimonio de Cristo, pero la Biblia dice que Cristo dio testimonio por sus obras. Pero no quedó todo ahí. La Biblia dice que el testimonio del Padre también hacía parte del ministerio de Cristo. Es decir, que el Padre daba testimonio de Jesús. Amén. Si yo lo contextualizo en este momento, voy a adelantarme porque no quiero entrar todavía al testimonio nuestro. Pero si yo lo contextualizo o lo aplico a nuestras vidas, podría decir en primer lugar, cuando dice que Juan, ¿verdad?, da testimonio de Jesús, podría decir yo que las personas que están a mi alrededor dan fe y testimonio de quién soy yo. ¿Me está escuchando? Aquí todos somos cristianos. Podemos cantar, podemos llorar, podemos decir gloria a Dios, aplaudir. Pero allá afuera hay Juanes y Juanas que van a dar testimonio de nosotros. Y no queda todo ahí. Jesús dijo que las obras que él hacía daban testimonio de que era Cristo. En segundo lugar, también lo que tú haces testifica de quién eres. ¿Me está escuchando? Usted puede decir misa, pero la gente no cree a lo que tú dices, sino a lo que tú estás haciendo. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Cómo te comportas en el barrio? ¿Cómo te comportas en la universidad, en el trabajo? ¿Cómo te comportas en la escuela? ¿Cómo te comportas en la tienda? ¿Cómo te comportas con tus vecinos? Pero ahí no queda todo. Juan también nos dice que el Padre daba testimonio de Jesús. Hablando del libro, dice Jesús que el Padre que lo envió da testimonio de él. Y en tercer lugar, yo tendría que remitirme a la familia. Lo he dicho muchas veces. ¿Quieres saber lo que la gente, quién realmente les? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu hermano, a tu hermana, pregúntale quién eres. Pregúntale, yo soy un buen cristiano, yo soy un buen hijo de Dios, soy una buena persona. Pregúntale. Los padres y la familia tienen un conocimiento genuino de quiénes somos nosotros, porque viven con nosotros. Es fácil de hablar de alguien con quien no se ha vivido, pero cuando tú vives con alguien, sabes realmente quién es.
Amén. Muchas amistades se han dañado cuando las personas, amigas íntimas, van a vivir a la casa de ese amigo íntimo. Porque cuando uno vive es cuando realmente se conoce el tipo de persona, ¿verdad? Igual en el capítulo 8 dice la escritura, el versículo número 12 en adelante, dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Metafóricamente está hablando Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a esperar que los hermanos hagan silencio, hay mucha gente hablando en el culto, por favor. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio ¿de quién? De mí. ¿Se da cuenta la naturaleza del testimonio? El Señor Jesús está revelando nuevamente que aún en la ley del judío el testimonio era importante. El testimonio de las personas. Se necesitaban por lo menos dos personas para dirimir un asunto legal. Recuerden que cuando Jezabel llegó a su casa un día y encontró a Acab triste porque Acab quiso comprar la viña de un vecino llamado Nabot, pero Acab no pudo comprarla porque el vecino le dijo, Nabot le dijo, esta es una propiedad familiar, esto tiene un valor sentimental y yo no quiero venderla, no es negociable. Y la Biblia dice que Acab llegó triste a su casa, no comió esa noche. Y la mujer le preguntó y le dijo, ¿por qué no has comido? ¿Qué te ha pasado? Y Acab le dijo, el rey Acab le dijo, lo que pasa es que quise comprar esa viña, pero no me la quisieron vender. Y Jezabel le dijo, come, duerme, descansa, que esa viña mañana es tuya. ¿Qué hizo Jezabel? Se buscó dos testigos que lo acusaran de que había blasfemado el nombre de Dios. Y Acab tuvo su finca, pero a costa de qué? De un falso testimonio. Estaba establecido que si dos personas daban un testimonio contra alguien, era válido, ¿verdad? Y esos dos hombres perversos, la Biblia dice que buscó a dos hombres perversos, eso fue un falso positivo, ¿verdad? Ahora usted ve que cogen preso a la gente en la cárcel por corrupto y después que delata, después se retracta y dice, no, lo que pasa es que no era así, era el otro. Esta semana salió libre Rancel Vargas, el rector de la universidad autónoma, por el poco de plata que se perdió. Los testigos, después que testifican, o los amenazan o les dan dinero y se retractan y la persona sale libre. O sea, el testimonio es importante. Y la escritura dice que Jesús en el capítulo 15, el que hemos leído, dice que está escrito que el testimonio es verdadero. Y él dice, yo doy testimonio de mí mismo, dijo Jesús, pero dice, pero mi Padre que me envió también da testimonio de mí mismo. ¿Usted recuerda cuál fue la otra ocasión en que el cielo se abrió y el Padre habló del cielo? ¿Quién me recuerda? Padre, la hora ha llegado, glorifica tu nombre para que glorifica a tu Hijo para que tu nombre también sea. ¿No recuerda todavía? Lo he glorificado y lo glorificaré, respondió el Padre del cielo. El Padre dio testimonio del Hijo. Pero ahora nos quedamos ahí. Ya no solamente el Padre
Aquí dice que Cristo da testimonio de sí mismo, sino que ahora dice que el Espíritu Santo también da testimonio de él. Vamos al primer libro de Juan, primera carta, perdón, epístola de San Juan, capítulo 5, versículos 6 y 7. 6, 7 y 8. Dice el testimonio del Espíritu. Y aparece Espíritu con E mayúsculo, ¿verdad? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero el 7 dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero ahí no queda todo. Después baja y dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Clarito ahí arriba, la Trinidad reflejada en uno de los versículos más hermosos, mostrando el ejercicio en conjunto de los tres. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Dice: y estos tres son uno. Es decir, que en el cielo hay un testimonio, pero en la tierra también hay un testimonio, porque dice que en la tierra también hay tres que dan testimonio. Dice el Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El que está con nosotros, el que vive en nosotros. El agua, dice la Escritura, y la sangre. Y dice la Biblia que estos tres concuerdan. Ahora vamos otra vez a Juan, capítulo 14. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, el versículo número 10, dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora en el capítulo 16, suba conmigo al 16. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿qué dice? Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiero terminar con esto, porque es el testimonio del Espíritu Santo. Hemos mostrado hoy, no nos hemos entrado. La otra semana vamos a hablar de ese versículo controversial de Romanos 8 que dice que el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a estudiar ese versículo. Pero lo primero que yo quería era entrar
al plano de la teología, es decir, del origen del testimonio. Dios es el Dios de los testimonios. Dios ha dado testimonio de sí mismo. El Padre ha dado testimonio del Hijo. El Hijo ha dado testimonio del Espíritu. Y los tres dan testimonio en el cielo. Dice la Escritura, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero acá en la tierra dice la Escritura que hay tres símbolos que dan también testimonio. Recuerdan, el Espíritu, el agua y la sangre. Dan testimonio también del Hijo de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Y cómo da testimonio? Termino con esa última afirmación. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio en la tierra? ¿Por qué dice el Espíritu, el agua y la sangre? Evidentemente, la primera o el primero que da testimonio de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Aquí no está Cristo, en la tierra no está Cristo, tampoco está el Padre. No crea que Dios va a dejar el trono allá en el cielo para venir acá. El Padre no lo ha hecho. El que lo hizo fue Jesús, y Él subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él envió al Espíritu Santo. Entonces entiéndase algo, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la iglesia, la dispensación apostólica. Es decir, en este momento, quien da testimonio a usted, cuando alguien cree, mírenlo, esto es lo más supremo, creer. Porque no todos creen, ¿verdad? Antes de yo ser cristiano, yo decía, eso es para locos. Muchos de los que están aquí me imagino que dirían eso. La gente decía, eso es para locos, para los ignorantes y para los flojos. Para los viejos también. Porque yo en algún momento dije, me convierto cuando tenga por ahí 50, 60 años. Que haya gozado la vida, que haya bailado, que a mí me gustaba la rumba. Pero yo tenía ese pensamiento, pero cuando me hablaron de Cristo, hubo alguien que testificó a mi espíritu de que lo que yo estaba escuchando era verdad. Yo recuerdo que a mí me hablaron de Cristo y yo no creí. Yo no creí la primera vez, yo no creí. ¿Qué le voy a decir mentira? Yo fui por primera vez a una célula porque a la vuelta de mi casa había una célula y había una muchacha cristiana que era bonita. Y ella pasaba y me invitaba. Ella me invitaba hasta que un día que yo fui con ella y fue a la célula, pero que yo estaba ahí pendiente de lo que estaban predicando, la pendiente era la muchacha. Y después no fui más hasta que me enfermé, que estuve grave, que me hablaron de Jesús. Pero yo recuerdo que el hermano que me predicó le costó un mes completo, todos los viernes iba a las 9 de la mañana. La primera vez que fue a predicarme el hermano Juan Carlos Peralta, que fue quien me discipuló, yo lo recibí con música de los toreros muertos. El baile de los que sobran. Me gustaba esa música. Creo que Hombre G, perdón. Ya se me olvidó, bueno, gloria a Dios. Me gustaba esa música y yo lo recibí. Me habló, me predicó, pero yo escuché por aquí y me salió por acá. El segundo viernes que fue, otra vez. Ya le bajó un poquito el volumen. El tercer viernes que fue a buscarme, ya no prendí el equipo de sonido. Ya me senté y le presté atención. El cuarto viernes ya yo lo estaba esperando. Y ese día creí. Yo no sé qué pasó, pero aquí dice que el Espíritu, aquí en la tierra, da testimonio de la palabra. Produjo algo en mi vida, no sé cómo, pero en un mes ya yo creía en Cristo. Ya yo creía en Jesús.
Pero la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra. Coloca los 3 por favor en 1 Juan 5. El Espíritu, ¿qué más dice? El agua. Entonces viene la otra parte. Cuando tú has creído, debes bautizarte. Debes dar un paso de obediencia que va a dar un testimonio público de que tú has creído. Amén. A mí no me obligaron. Es más, a mí no me dijeron que dejara nada. Porque una de las cosas es que hay algunos paradigmas acerca del evangelio que la gente dice, no, es que él le prohíbe cosas. Aquí no le prohíbe uno nada. Usted cree, escucha la palabra, usted verá cómo vivir. Allá usted con Dios, usted es el que le va a dar cuenta, ¿verdad? Pero cuando yo me convertí, hermano, yo iba a la iglesia, hasta una vez fui en Bermuda, y después que estaba allá adentro tenía una pena, me senté en la última banca, porque en ese tiempo existían las abuelitas, ¿recuerdan? Que no es que las abuelitas. Y fue un culto de jóvenes un día con una camisa que tenía que era verde fosforescente, así, trambótica. Hércules, cuando yo llego al culto y veo todo el mundo así también, qué pena, y me senté en la última banca. Y llegó el Ujier y me pasó allá en la primera fila. Pantalón, ¿cómo es que? Tobito, apretado, unas botas ribú por acá. Y de ñapa tenía el pelo largo, yo usé el pelo por aquí. Allá en la primera banca. Comencé poco a poco, el Espíritu Santo empezó a transformarme. Cuando yo dije me bautizo, lo dije yo, a mí nadie me obligó. Porque quería dar testimonio público de que había conocido a Jesús, de que creía en Cristo. Entonces, en la tierra el Espíritu da testimonio, pero el agua también da testimonio. Así que si tú crees, si no te bautizas, no hay un testimonio completo. Amén. Y después dice la Biblia que la sangre también da testimonio. ¿Cuál sangre está hablando? La sangre de Jesús. La sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre que dice Hebreos que habla más que la de Abel. Juan, primera de Juan, el apóstol que vivió recostado al pecho de Jesús. Por eso usted lee Juan. Cuando alguien se convierte, uno le dice, mire, lea Juan. No se ponga a leer la Biblia en orden cronológico de Génesis. Léase, lo primero que debe leer es Juan. ¿Saben por qué? Porque Juan fue un testigo muy cercano a Jesús, porque era el discípulo sobre el cual Jesús recostaba su pecho. El discípulo amado. Era el discípulo que más intimaba con Jesús, es decir, que estaba ahí pegadito. Dice la Biblia que él recostaba su pecho sobre el Hijo de Dios. Y Juan nos describe a Jesús en toda su dimensión. Juan nos muestra a un Jesús totalmente abierto, totalmente descarnado, totalmente amplio, sin ninguna clase de tapujos. Amén. Igual nos dice en primera de Juan, estas cosas os he hablado para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero no queda ahí. Después dice más adelante, si permanecemos en comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que en este momento en la tierra hay 3 que están dando testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre de Jesús. Amén. La sangre es la que nos limpia de pecado. Por lo que te pido, gracias a Dios. Cada vez que tú te arrodillas a orar, dile a Jesús que te limpie y que te lave con su sangre. Lo único en este mundo que nos puede limpiar de nuestro pecado es la sangre de Jesús. Hoy ha hablado Dios. ¿Sabes qué ha dicho Dios hoy? Yo doy testimonio. Yo testifico. Yo hablo. Yo revelo mis cosas. Pero la pregunta que hace Dios es, ¿tú estás hablando de mí? ¿Tú estás dando testimonio
través de tu vida, a través de las personas que viven contigo o de los que te rodean. Una hermana me decía estas palabras, una hermana que trabaja en un colegio, es profesora, y me decía que una vez una compañera llevó una franela porque el testimonio se ha vuelto superfluo ahora. Nos limitamos solamente a los mensajes en las camisetas, y no digo que está mal, pero eso va más allá de la camiseta, va en el corazón. Y una muchacha llevó una camiseta que decía soy hija de Dios, pero la muchacha como que es tremenda, y todas las compañeras del colegio se la montaron y hija de Dios, era hija del diablo. Aquí la hija de Dios es fulana, pues esa sí es una hija de Dios. Así le dijeron a la muchacha, me cuenta la hermana, que las personas que trabajan con ella dieron testimonio de que la hija de Dios, la que parecía hija de Dios, era ella, que no tenía una camiseta que decía que era hija de Dios. Entonces se da cuenta, no es muchas veces lo que usted diga, no es muchas veces lo que usted pregone, sino quién es usted realmente para los demás, lo que los demás ven. Amén. El mundo está lleno de malos testimonios. La gente ya no cree en el evangelio. La gente no quiere ir a las iglesias. La gente piensa que todos somos iguales. La gente piensa que los pastores son unos vividores, que tienen un harén de mujeres y que viven forrados en plata, que tienen tremendo carro. La gente piensa muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque los buenos no dan el testimonio que deben dar, sino que dejamos que los malos den un mal testimonio de nosotros. Y tenemos que levantarnos y empezar a dar un buen testimonio. Que donde usted quiera que se encuentre, la gente glorifica a Dios por su forma de vivir. Amén. Vamos a orar así de pie. Señor, te agradecemos. Agradecemos en esta mañana, Dios, por tu palabra. Dele gracias a Dios porque hemos llegado a donde Jesús. Hemos creído en Él por el testimonio que hemos recibido de la palabra, del Espíritu, del agua y de la sangre. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para reconocer que necesitamos dar testimonio, porque, Señor, tú nos has enseñado hoy que todo el tiempo tu vida, Señor, en la tierra, en el cielo, en toda la historia, ha sido de testimonio. Tú has dado testimonio, has hablado, has mostrado tus obras, y los hombres también han hablado de tu amor y de tu deidad y de tu poder, Señor. Nosotros que estamos aquí somos ejemplos de que Dios existe, ejemplos de que este no es una religión, que Cristo no es una religión, que la iglesia no es una tradición. Los que estamos aquí somos ejemplos de que Dios es real y que Dios existe, porque hemos sido transformados, porque fuimos sacados de las tinieblas, porque fuimos sacados de la amargura, muchos de la enfermedad, muchos de hogares que estaban casi destruidos y han sido restaurados, algunos de la ruina, y hoy han sido bendecidos por Dios. Pero nosotros que estamos aquí debemos ser testimonios vivos del amor, de la justicia y del poder del Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has dado el mayor ejemplo de amor. El mayor testimonio de amor es Jesucristo, el Hijo de Dios enviado a morir por nosotros. Por eso hoy te agradecemos, Señor. Te agradecemos de todo corazón. Hay alguien que pueda darle gracias a Dios, porque no hay mayor amor, como dijo Juan en capítulo 15 de Juan. No hay mayor testimonio de amor que algunos den la vida por sus amigos. Y tú diste tu mayor amor en que, aun siendo pecadores, Cristo moriste por nosotros. Mientras usted ora y le da gracias a Dios, yo quiero invitar a todos los que no son cristianos, que no han recibido a Jesús, que hoy han creído a la palabra, que quieran recibir en su corazón, que me levante la manito y me la muevan así. Todos los que quieran recibir a Jesús, quiero orar por ustedes.
Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Quién más levanta su mano y dice: yo quiero recibir a Cristo? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los jóvenes. Ahora yo les invito, por favor, ahí donde usted está, que cierre sus ojitos y repita conmigo esta oración. De todo corazón, lo más importante es la sinceridad con el Señor. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, dígalo fuerte: Señor Jesús, yo reconozco que tú bajaste del cielo, te hiciste hombre, moriste por mis pecados y resucitaste el tercer día. Yo te recibo, Jesucristo, como mi único y verdadero Señor y Salvador. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo como mi Padre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. A ver, ¿cuántos hicieron la oración? Levanten la mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Atentos los hermanos servidores para que tomen nombres para orar por ustedes. Así, ahí donde están, cierren sus ojitos. Vamos a orar por ellos, ¿sí? Señor, te agradecemos por todos estos hermosos amigos, amigas que han recibido hoy en su corazón, han creído y han confesado que tú eres el Hijo de Dios. Te pido, Dios, que los cambies, que nos ayudes a cada día a ser mejores, que te reveles a sus vidas, que ellos puedan conocerte y seguirte, y que este no sea solamente, Dios, un momento, una ocasión, sino que sus vidas de hoy en adelante sean transformadas, afectadas y cambiadas por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Gracias te damos, Señor, y los entregamos en tus manos y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el